Pero quizás sería conveniente recalcar tres cosas que me parecen importantes del texto. La primera es que este texto surge justamente en un proceso muy peculiar donde ya había una serie de procesos de securitización muy acentuados, ¿no? Principalmente las políticas de tolerancia cero de Trump en el primer periodo de Trump, el programa Quédate en México, y lo que observamos es que con el proceso de la emergencia global del COVID-19 se dieron tres dinámicas importantes que reconfiguraron los flujos migratorios. La primera fue un claro descenso de estos flujos, ¿no? En términos del impacto de los protocolos sanitarios. Esto lo han documentado diversas colegas e instituciones, desde el SUDIMER hasta el Colegio de la Frontera Norte. Después encontramos que hubo un proceso importante en términos de cómo se recrudecieron las políticas de control de carácter regional. Pensemos sobre todo en el título 42 y el cierre de la frontera de parte de Estados Unidos, pero también del norte de Guatemala, y cómo esto tuvo un impacto importante para configurar a México como un territorio de tránsito e inmovilidad. Y finalmente, una de las cosas que me parece fundamentales que resalta el texto es la idea de la agencia de los sujetos migrantes y cómo se dieron de manera paralela un proceso de precarización de sus condiciones de vida, sobre todo de salud, empleo y tránsito, pero también una serie de dinámicas y estrategias de agencia en términos de cómo solventar estos procesos, ¿no? Una de las cosas que me parece importante decir es que Tijuana se configuró como un nodo arquetípico en dos sentidos. Por un lado, como ustedes saben, históricamente es una ciudad que ha sido la representación de la migración México-Estados Unidos, particularmente la de carácter irregularizado, y por otro lado refleja esta serie de asimetrías geopolíticas entre Estados Unidos y México que de alguna manera configuran la producción de migraciones muy precarizadas, ¿no? La idea también de Tijuana era justamente ver cómo se construyen y se configuran las fronteras en contextos muy adversos y tratando de articular diversas instituciones y actores, pero sobre todo ponderando la visibilidad de los migrantes. En este sentido, me parece que uno de los aportes del libro, y que es una meta discusión que no siempre está presente, pero que se elucida de manera transversal de diversos capítulos, es la discusión de cómo poner a dialogar y vincular discusiones de carácter macroestructural en términos de cómo las migraciones se producen derivadas de las condiciones de desarrollo, de asimetría política y de contextos específicos, por ejemplo, del caso de la pandemia de eventos atípicos, pero también de las otras dos ejes fundamentales que tienen que ver con, por un lado, cómo representamos estos procesos y qué marcos analíticos generamos para abordarlos, pero sobre todo cómo visibilizar y ponderar todas las serie de acciones, prácticas y redes de solidaridad que los mismos migrantes establecen y que, como verán, se abordan con mucho mayor detalle, sobre todo en la segunda parte del libro y particularmente en los capítulos 5 y 6. Como bien decía Marisol, el libro se estructura en tres grandes secciones que dan cuenta justamente de estos procesos, ¿no? La primera de ellos tiene una visión más de carácter estructural centrada en el Estado y lo que pretende es dar cuenta de cómo se dio una dinámica de cambio y permanencia en términos de los procesos de contención migratoria, ¿no? Por supuesto, nos centramos en el caso de México y desde el lado de la frontera, pero se reconoce que hay una producción de dichos espacios en términos de procesos regionales de conformación de regímenes fronterizos de carácter transestatal y transnacional. La siguiente sección, que compone los capítulos 3 y 4, se caracteriza justamente por las narrativas de exclusión, ¿no? Y ahí hay dos capítulos muy interesantes de colaboradores del Colegio de la Frontera Norte y de la Universidad de California, y en ese sentido se da cuenta de cómo los procesos de criminalización y de visibilización son parte estructural de las políticas migratorias, ¿no? Y que en buena medida están estipuladas desde la agenda norteamericana y la capacidad que tiene para extraterritorializarla, tanto en México como en Centroamérica. Y finalmente, la tercera sección, como comentaba, tiene que ver justamente con la idea de pensar a los migrantes desde las propias condiciones de los migrantes. Ahí hay dos capítulos muy interesantes, justamente el de Néstor y el de Ernesto Zarco, que muestran cómo Tijuana se configura también, aún a pesar de ser un espacio fronterizo hostil, como una articulación de nodos que permiten a los migrantes reproducir una serie de prácticas para continuar con sus tránsitos migratorios o con la idea de configurar y extender comunidades mucho más allá de los lugares de origen, ¿no? Y para cerrar, me gustaría señalar solo dos ejes que me parece que resaltan el libro.
antes de pasar a las reflexiones finales, quizás ponderar la idea de la fertilidad de pensar las fronteras más allá de una dinámica de territorios estatales de contención. Sin duda, me parece que este es uno de los aportes del libro, es decir, generalmente hay una amplia bibliografía sobre cómo las fronteras generan una serie de dinámicas de exclusión y de violencia, pero me parece que parte central de los dos primeros capítulos es mostrar cuáles son las prácticas concretas a través de los cuales se expresa esto, ¿no? Y que dan cuenta además de cómo las fronteras tienen que ser entendidas, y aquí seguimos a diversas discusiones bibliográficas, la autonomía de las migraciones, pero por ejemplo, sobre todo a Sayad y a las discusiones de Balibar en términos de cómo las fronteras configuraron los estados nacionales, y habría que entenderlas y trascenderlas más allá de pensarlas solo como infraestructuras materiales, ¿no? Se trata de pensar que si bien sí las componen muros, vallas y cercos, también están configuradas por una serie de acciones estatales muy precisas, particularmente en este caso las detenciones y deportaciones, como se ve en los dos primeros capítulos, y que además son a veces muchísimo más efectivas que las expresiones materiales. Y en ese sentido también hay una crítica a esta idea de reproducir los estigmas y los imaginarios peyorativos de la migración. Las otras dos cuestiones que nos parecen importantes es, por otro lado, y ahí reside más el aporte de los capítulos restantes, en términos de cómo estos ejercicios del Estado de leer a las poblaciones no nacionales como potenciales transgresores de la ley genera y se traduce en una serie de transgresión a los derechos humanos y de prácticas de violencia, ¿no? Y que además esta tiene que pensarse en términos de una producción específica que remite la articulación de múltiples escalas, desde lo local, nacional y regional, y sobre todo que tienen lógicas que tienen que ver justamente con procesos marcados desde Estados Unidos, ¿no? En este sentido, esta tesis, este libro se enmarca justamente en bibliografía clásica, por ejemplo, desde los colegas de la Frontera Sur, ¿no? Daniel Villafuerte, etcétera, que nos muestran que estos procesos tienen un carácter histórico y que además son cambiantes en términos temporales. Finalmente cerraría diciendo cuáles son las líneas que abre justamente el libro. La primera es, efectivamente, se hizo un ejercicio de diagnóstico y caracterización de cuáles fueron estos cambios en términos de lo que aconteció en la pandemia, pero encontramos también que hubo fuertes continuidades y que estas continuidades revisten nuevas modalidades. Por ejemplo, habría que pensar con mucha seriedad, justamente como lo estudia Marta, como por ejemplo el tránsito del título 42 al 8 ha generado toda una nueva dinámica de procesos de control. La segunda tiene que ver con justamente cómo se han reconfigurado también y se han reinventado los procesos de adaptación y de solidaridad que tienen los migrantes, y que en ese sentido habría que pensar en categorías como comunidades, las estrategias de ellos mismos, o por ejemplo la configuración de campamentos específicos al que se alude por ejemplo en el capítulo 3. Y finalmente me parece que hay una lectura interesante en términos de, si bien hay que seguir rastreando las fronteras como espacios de contención, estigma y criminalización, también habría que hacer ejercicios justamente como los del capítulo 5 y 6 que permiten leer las fronteras también como espacios que, pese a esta serie de procesos, permiten rearticular los tránsitos migratorios